Sean bienvenidos en esta mañana, una mañana más, donde vamos a seguir con el estudio de la bendita palabra del Señor. En esta serie que comenzamos ya la semana pasada, que titulamos Volviendo al Padre, y es que eso es lo que estamos haciendo, tratando de volver verdaderamente al Padre, no bajo los conceptos humanos, sino que queremos verdaderamente caminar en la obediencia y caminar verdaderamente como Dios dice. Para esto, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a prepararnos en esta hora para seguir con nuestro estudio. Hoy vamos a estar en la segunda parte de las falsas conversiones y de las verdades, llevando a revisar nuestra vida para saber en qué tipo de terreno estamos nosotros. Si estamos en un terreno que no es el verdadero, el propicio, el bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisarnos y comenzar a hacer los cambios necesarios. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos ayer, solamente ahí para entrar en contexto. Estamos hablando de los 4 tipos de terrenos, la semilla que cae en los diferentes tipos de terreno. Decíamos, la primera es la que cae, que es el que oye, pero que fácilmente olvida. La segunda es la semilla que cae en pedregales, es el que oye y cree, pero por un tiempo, fruto de las tribulaciones, fruto de las persecuciones, fruto de las pruebas, entonces se aparta. Decíamos ayer que ese prototipo de personas que están un tiempo en la iglesia, un tiempo escuchando la palabra de Dios, y que viene una prueba, viene una dificultad y dicen, definitivamente no vuelvo a las cosas de Dios, me aparto de las cosas de Dios. Quiero decirles, mis amados, si de repente esto toca el corazón a alguien, no te has convertido verdaderamente. Es un falso convertido. Vamos a estudiar hoy lo que tiene que ver con la tercer tipo de terreno, que es la semilla que cae entre espinos. Y para eso, por favor, abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, a la altura del verso 7. Marcos, capítulo 4, verso 7. Y vamos a hablar sobre la semilla entre espinos. ¿Qué característica tiene este grupo de personas? Que son los que oyen y se van. Van, escuchan la palabra y nunca más se conectan. Es aquel que se conecta una vez y escuchó y nunca más se volvió a conectar. Dice la Biblia entonces en Marcos capítulo 4, verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos, dice la Biblia, crecieron y la ahogaron y no dio fruto, no dio fruto. La interpretación de esta, el mismo Señor, en Marcos capítulo 4, a la altura del verso 18 y 19, y dice lo siguiente: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, dice la Biblia, y se hace infructuosa. Este es el caso de la semilla que se siembra entre espinos. Los espinos aquí forman como una especie de cuadro de circunstancias que se dan. Y menciona aquí en este pasaje, menciona 3. Uno dice que los afanes de este siglo. Otro dice que el engaño de las riquezas. Y otro dice las codicias de otras cosas. Pero si nosotros vamos a Lucas capítulo 8, verso 14, que es el pasaje paralelo de la parábola del sembrador, dice en Lucas 8, 14, que la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y agrega algo más, dice, y los placeres de la vida. Los placeres de la vida. ¿Que incluyen los placeres de la vida? Incluyen los pecados. Entonces prefieren estar en su pecado, dice la Biblia, y no llevan fruto. Personas que prefieren, dicen, no, pues sí, eso me parece interesante, suena bonito, pero no, yo la verdad prefiero con mi vida, seguir con mi vida como la traigo. No, es que de tener que dejar al amante, no, esto no me llama la atención. Yo quiero sí estar en una iglesia donde no le prohíban a uno ese tipo de cosas. Yo sí quiero estar en la iglesia, pero quiero seguir con mis borracheras. No, yo sí quiero estar en la iglesia, pero quiero seguir con mis mentiras. Entonces es las personas que escuchan la palabra, pero se dejan cautivar, es decir, los arrastra más el pecado, prefieren el pecado que verdaderamente seguir a Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 19, la Biblia habla de la semilla que se sembró entre espinos y que se hace infructuosa. Aquí esta palabra clave es infructuosa. Y esta infructuosa, su misma definición lo dice, que no produce fruto. Es decir, la semilla no crece porque los espinos, dice la Biblia, la ahogan. No es la semilla que crezca y luego que creció no da fruto, no, más bien es una semilla que no crece. Es decir, no pasó nada con la semilla.
No llega ni siquiera, según la interpretación de la Biblia, no llega ni siquiera a ser planta. Y esto sucede cuando la semilla se siembra, la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra de Dios, se siembra en el corazón de una persona que está tan enredado con todas las cosas del mundo, con los negocios y una cantidad de cosas, tratando de perseguir, entre comillas, su vida exitosa. Y aunque oye la palabra, no le interesa, la olvida. Es decir, eso para él no es importante. El mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar de un prototipo de personas que le interesa más su éxito externo, aparentemente, que las cosas de Dios, aunque escuchan la palabra, aunque están cerca de la palabra, aunque muchos dicen, no, yo escucho tal programa, no, yo voy a tal iglesia, pero ¿qué? Están enredados en sus cosas del mundo. Está en Lucas 18, para que por favor, si son tan amables, abran sus Biblias. Lucas capítulo 18, a partir del verso 18 en adelante, nos muestra la historia de un joven rico. Ustedes conocen la historia, sin embargo vamos a darle un pequeño repaso. Dice la Biblia que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para un día estar eternamente en el cielo? Versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Si ustedes notan, estos versículos que el Señor está citando aquí tienen que ver con los 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos en la segunda parte que tienen que ver con la relación con los demás. Noten lo que dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Al parecer este era un muy buen muchacho, porque él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, es decir, era una, entre comillas, lo que uno puede denominar una buena persona. Era muy agradable, era muy dado a la gente, seguramente tenía muchos amigos, es de aquel prototipo de personas que le caen bien a la gente, que son simpatizantes con muchos, que les agrada estar con la gente. Y parece que era un buen hijo porque dice que él había honrado también a su padre y a su madre, era honesto porque dice que no hurtaba, y seguramente no había matado a nadie, dice que no mataba, seguramente tampoco tenía rencor en su corazón, no tenía odio, así que no mataba a nadie y no adulteraba. Era una persona que uno al verla es el prototipo de persona que dice, wow, qué hombre tan tremendo, qué mujer tan tremenda. Dice el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Fíjense que Dios conoce los corazones de todos nosotros, mis amados. Si bien es cierto, este hombre tiene una apariencia de ser un buen hombre, repito, pero Dios que conoce el corazón dice, no, pero a este le falta algo. Y le faltaba nada más y nada menos que colocar a Dios en primer lugar. Para este joven rico, lo más importante era el dinero. Lo más importante era amasar grandes sumas de dinero. Y lo más importante era seguramente su negocio, su empresa, su actividad que estaba desarrollando en ese momento. Pero Dios no era el primer lugar para él. Y el Señor Jesús conoce los corazones y lo pone a prueba. Le dice, bueno, solamente te falta una cosa. Y que la cosa era la más grande, era que Dios fuera el primer lugar. Porque Dios sabía que el Dios de él, el ídolo de él, era el dinero. Entonces el Señor lo pone a prueba, versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso ¿cómo? Dice la Biblia que se puso triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, luego hablaremos sobre este tema. No quiere decir que porque tengas riqueza entonces no vas a entrar al cielo, porque este es un pasaje que fácilmente lo utilizan para decir, entregue todo a la iglesia, entregue no sé qué, usted para qué quiere el dinero. No se trata de eso. Lo que pasa es que se trata de la prioridad. Se trata de primer lugar Dios y después las demás cosas. Y cuando el Señor está hablando de esto, es aquella persona que pone en primer lugar sus riquezas. Y obvio, es natural que si una persona ha puesto en primer lugar sus riquezas, sus bienes, sus cosas materiales, pues no heredará el reino de los cielos porque para él no es importante Dios. Entonces su Dios, que es el dinero, pues que lo salve. En otras palabras está diciendo el Señor. Y nos hemos dado cuenta cuántas personas en este tiempo han muerto con muchísimo dinero, con fortunas completas, pero ¿de qué le sirve el dinero si no tienen a Dios? Y esto es lo que el Señor quiere mostrarle aquí. Entonces, volviendo aquí a la parábola, este que oye la palabra, el que está sembrando la palabra, el gran sembrador, coloca la semilla en el corazón. Y note que este joven estaba escuchando a Jesús, no era cualquier maestro, era el gran maestro que le estaba predicando la palabra. Pero si nosotros miramos en Lucas 18, versículos 23 y 24,
Dice que las riquezas ahogan la semilla. Sin embargo, las riquezas de este mundo son las que ahogan la semilla y lo hacen infructuoso. ¿Por qué fue infructuoso este joven? Este joven se fue, porque después de que escuchó el mensaje, se fue. ¿Y qué pasó? ¿De qué le sirvió escuchar el mensaje? ¿De qué le sirvió haber estado con Jesús y escuchar la palabra de salvación si finalmente él se fue? Seguramente él se fue sin la salvación y se fue con todos sus pecados. Dicen los historiadores que después de esta parábola hubo algo bien tremendo allá y vinieron los saqueadores y ya una cantidad de fortunas y de ganado y lo demás. Seguramente este joven perdió, si no todo, perdió mucho. ¿Y de qué le sirvió? Haber cosechado, haber preferido las cosas materiales y haber dejado a un lado a Jesús para la postre tener que perder eso. Y esa es una realidad para nosotros, mis amados. Un día todo lo que nosotros tenemos se irá a quedar acá y lo único que nos llevaremos es a Jesús en nuestro corazón. Entonces, esto es algo para nosotros. Mira, en este punto estamos mirando esta semilla, es aquel que oye y se va. ¿Por qué? Porque para él hay algunas cosas que son mucho más llamativas. Eso es lo que el Señor habla aquí, los espinos. Los espinos son los que ahogan la palabra, aunque ellos saben que es verdad, aunque ellos saben que es realidad, pero dicen, no, yo la verdad prefiero seguir con mi actividad, prefiero las cosas del mundo, yo mejor no me vuelvo a conectar, yo mejor no vuelvo a ir a la iglesia, y sí, esas cosas yo sé que son interesantes, pero más bien me dedico a hacer fortuna, más bien me dedico a hacer empresa. Y quiero decirles, mis amados, de nada les va a servir esto. Este joven es como muchos hoy en día, que escuchan el evangelio, pero que le dan prioridad a las riquezas de este mundo, pensando, pues yo después voy a arreglar las cosas. No, yo por ahora en esta etapa me dedico a hacer empresa y después ya cuando tenga algunos años encima, entonces ya cuando ya sea viejito, ahí sí voy a buscar de Dios. ¿Y qué tal que no tengas esa oportunidad? ¿Y qué tal que mañana o pasado sea tu último día y no tengas la oportunidad de resarcir eso? Entonces, este punto, estos tres que hemos visto, los dos que vimos en el mensaje anterior y son personas que aunque escuchan la palabra de Dios, no tienen la salvación. Pero vamos a entrar en la semilla, que la Biblia dice que es buena tierra. Es aquel que oye, que entiende y que se convierte. Repito, el que oye, entiende y se convierte. Marcos capítulo 4, verso 8. Dice la Biblia, pero otra parte cayó en buena tierra. Diga conmigo allá donde estás, buena tierra. Y dice la Biblia que dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Todos estos pasajes vamos a estarlos ya mirando ya la semana entrante o parte de mañana, donde vamos a mirar los falsos convertidos y los verdaderos convertidos y vamos a entrar más en minucia, en detalle, para poder que este concepto nos quede supremamente claro. Entonces esta persona, en la primera instancia, lo que nos muestra el pasaje es que es una persona que es un buen fruto, porque dice que el fruto brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Este es un porcentaje, luego lo vamos a estar mirando, que aquí lo importante, lo relevante no es que todos produzcan igual, eso sería lo ideal, que todos produjéramos al 100%. Pero cuando dice que uno produjo al 30, otro al 70 y otro al 100 por uno, quiere decir que indudablemente de una u otra manera cada uno comenzó a dar un resultado, comenzó a dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos muestra esto? Que hay personas que cuando escuchan el evangelio dicen, sí, yo tengo que hacer un cambio radical, y esas personas verdaderamente de corazón comienzan a tener cambios. Entonces son personas que dan un fruto al 100%. Otros que comienzan a dar cambios no tan radicales, pero ya se comienza a notar de una forma considerable. Y otros que de pronto están en el proceso, que ya han cambiado algunas cositas, pero que ahí están. Bueno, aquí lo importante, mis amados, repito, lo ideal es que todos diéramos al 100%. Pero lo ideal, lo más importante es que ya la gente en nosotros, después de este tiempo que estamos aquí en estudio, la gente comience a ver en nosotros cambio, y eso ya es importante. Ya Dios se encargará y cada uno comenzaremos a dar más fruto de esto, pero lo más importante es comenzar a dar pasos. Entonces el primer punto que yo veo aquí en este pasaje es aquel que la entiende la palabra. Dice Mateo capítulo 13, verso 13. Recuerde que hay unos pasajes que dijimos que son paralelos, que tienen que ver con la misma parábola, solo que en Mateo, en Lucas y en Marcos. Mateo, Lucas y Marcos. Pero bien, entonces aquí lo importante es lo siguiente, mis amados. Dice Mateo capítulo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entiende la palabra. Todo esto vamos a entrarlo en detalles más adelante. Entiende la palabra. Es una persona que escucha el mensaje y hace sentido en su vida y dice, sí, tiene razón. Ya estoy entendiendo, y como yo le decía estos días a alguien,
Cuando uno comienza a estudiar estos temas así de una forma tan detallada, sin ninguna premura ni nada, sino que va uno como que paso a paso, comienza como a encontrar fichas del rompecabezas para irlas armando en la vida. Entonces sí, tiene sentido, sabe que sí, ahora voy entendiendo las cosas. Este es el prototipo de personas que oyen la palabra y entienden, pero también dice que la recibe. Ahí está en Marcos capítulo 4, verso 20. Dice la Biblia, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Aquí entonces coloca la palabra recibe, dice, toma esa palabra para decir, yo recibo esa palabra para mí. Esto es para mí, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir ya dilatando más las cosas, yo tengo que tomar decisiones, entonces reciben la palabra. Pero dice en Lucas capítulo 8, verso 15, dice que la retiene. Y esto es importante, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice la Biblia, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces retienen la palabra. Es decir, no es una persona que toma la palabra por este momento, sino que dice, no, yo voy a comenzar, o sea, mi estilo de vida tiene que comenzar a cambiar. Comienza ya a vivir esa palabra. Retiene esa palabra, la toma para él, dice a partir de este momento, si yo tengo que dejar esto, lo voy a dejar y su calidad de vida, su estilo de vida comienza a cambiar. Pero también habla de la perseverancia. Lucas capítulo 8, verso 15. Recuerdes la misma historia, solo que en la versión de Mateo, de Lucas y de Marcos. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Es decir, que no solamente por un momento, sino dice, no, a partir de este momento mi vida va a cambiar y hasta que el Señor me llame, hasta que yo parta a su presencia, yo voy a estar viviendo de esta manera. Entonces tenemos que entender, mis amados, que la tierra del corazón de uno se hace buena. ¿A través de qué se hace buena? Y aquí es importante entender esto. La gente dice, todas las iglesias son las mismas, las predicaciones son las mismas. No, yo quiero que por favor en esta parte seamos muy celosos. Uno tiene que saber quién le está sembrando la palabra, porque en todo esto juega un papel muy importante la preparación por el sembrador. ¿Sí? Tú tienes una parcela, tú tienes un terreno y tú tienes que saber, no cualquier persona tú le vas a soltar tu terreno para que vaya a preparar, digamos tú quieres sembrar cebolla, para citar un ejemplo de aquí de la región, y tú no le puedes decir a cualquier persona, vaya, mira, ya está, tengo esa finca, ya tengo ese lote, vaya, siémbreme cebolla, a cualquier persona. No, tú tienes que saber quién es esa persona que va a ir, a quién le va a soltar su terreno para que le siembre. Tiene que ser una persona que tiene experiencia. ¿Por qué? Porque es muy fundamental, mis amados, que de la preparación del terreno se dé la cosecha, es decir, va directamente relacionado. A mayor preparación del terreno, a un mejor terreno abonado y bien listo, pues seguramente que va a tener una buena cosecha. Lo mismo sucede en la vida cristiana y tú tienes que ser muy celoso en eso. Tú no puedes prestar tus oídos, tú no puedes meterte en cualquier lugar, perdóname la palabra, porque se dice que es una iglesia cristiana, porque el fulano es un pastor, entonces aquel dice, no, como él es pastor, entonces vienes, abren el corazón y sueltan una cantidad de cosas y tú no sabes la intención del corazón de él, tú no sabes si esa persona es un timador, si esa persona lo que está buscando es aprovecharse de ti. Entonces tú tienes que tiene que ser muy cuidadoso. Por eso tú tienes que saber en dónde estás para que esa persona sea un buen preparador de tu vida espiritual. Es la persona que te está alistando, te está preparando para un día encontrarte con Dios. El buen corazón, que es la buena tierra, tiene mucho que ver con la preparación. Ahora, ¿qué es lo importante, mis amados? Que el corazón tiene que estar muy bien preparado. El corazón hablamos que es el terreno, que es la tierra. ¿Cuál es la mejor manera que el Señor dejó para preparar el corazón de nosotros? ¿Por qué puedo hablarles de lo que ya Dios durante los mensajes anteriores, si no lo has escuchado, por favor, escúchalos, lo que Dios está viendo su arado, como cuando uno va a sembrar, y quiero que por favor llevemos nuestra mente, y los que ya tienen experiencia un poquito y lo demás, tú no puedes coger la semilla, un lote, y coger y botar esa semilla ya a ver qué sale. Puede salir algo por misericordia de Dios, pero mejor cuando tú metes el arado, ser bien filoso, tiene que ir a lo profundo, y comienzas a remover la tierra. Ese remover de la tierra, entonces cuando remueve la tierra, cuando pasa el tractor y remueve la tierra, entonces brotan una cantidad de cosas y entonces ahí hay escombros. Luego toman todas esas piedras y las sacan y comienzan a seguir moviendo la tierra hasta que la tierra queda bien suave
Entonces cuando la tierra está suave, ahí viene la semilla y es una semilla que va a brotar y va a dar buen fruto. ¿Sí? Eso es en el ámbito natural, pero en el espiritual funciona exactamente lo mismo. ¿Cuál es el tractor? ¿Cuál es el arado que el Señor coloca para remover nuestro corazón? Piedras que están ahí. Pues es la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Es así o no que estos días, cuando someramente los 10 mandamientos, Dios nos comenzó a redarguir? Y nosotros dijimos, no, yo estoy fallando en el primero, la verdad, Dios no es el primer lugar. No, yo estoy colocando ídolos, sí, la verdad yo creo que estoy colocando como que mis hijos son los ídolos, o el negocio, el trabajo, el dinero son mis ídolos. No, sí, yo la verdad ni siquiera estoy guardando el día del Señor porque yo me dedico a otras cosas y entonces, ay, no, claro, yo ni siquiera estoy honrando a mis papás porque estoy cargado con mi suegro, con mi suegra, con mis papás. Y Dios comenzó a mover eso. No, yo estoy robando, yo he quitado tiempo en mi trabajo, yo me traje esta cosedora que no era mía, yo me robé esta plata que no era mía, no he devuelto esa plata, no he devuelto ese libro. Y Dios comenzó a remover todo eso. El otro dijo, no, yo también he matado, claro, yo estoy odiando. No, entonces cuando nosotros vamos pasando ese arado, realmente nosotros estamos mal. ¿Cierto? A esa conclusión llegamos. Levanten la mano los que se sintieron mal durante estos días. ¿Cierto? Entonces, nosotros estamos mal. O sea, nosotros de cristianos nos falta mucho. O sea, honestamente, nosotros a través de ese arado, porque para eso es la palabra, ese arado nos removió todo lo que teníamos y nos trajo recuerdos. No, yo me acuerdo cuando me robé esta plata hace muchos años y yo no la devolví. Yo voy a buscar a esa persona para devolver esa plata. ¿Sí? O sea, Dios, ¿qué hizo? Removió lo que estaba en nuestro corazón y cómo estábamos. Y eso es lo que hace. Entonces, ningún agricultor va a colocar la semilla, va a sembrar algo sobre una tierra que está dura. Por eso, mis amados, propusimos comenzar desde el principio. Porque hay personas que durante los años en la vida cristiana terminan endureciéndose. Entonces su corazón está duro y ellos creen que están bien. No, yo estoy bien porque llevo tanto años en la iglesia. Y no, creo que Dios tiene que suavizarnos primero. Y la manera de suavizarnos fue metiendo ese arado fuerte para que nosotros pudiéramos ser llevados a reconsiderar nuestra vida, nuestra posición cristiana y poder de esa manera decir, bueno, yo necesito verdaderamente a Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 4, verso 3, dice la escritura, Jeremías 4:3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Notan eso? Eso es un pasaje que yo entendí y que yo dije, no podemos seguir dando mensajes bonitos y tan chévere y cómo nos motiva. No, tenemos que sacar primero los espinos. Y ese es un consejo de Dios. Entonces, al enseñarle esta parábola el Señor a ese pueblo y enseñarlo a nosotros, nos muestra, cuando pasa el arado, nos muestra la ley y al ver nosotros la ley, entonces nos damos cuenta que verdaderamente estamos mal delante de Dios. Y ese arado tiene que ser duro y tiene que ser bien afilado para que entre lo más profundo de nuestro corazón y pueda quedar y pueda verdaderamente sacar y remover todo lo que está en nuestra vida que no es agradable ante los ojos de Dios. Para que ahí sí, la semilla de Dios cuando venga a nuestra vida, entonces pueda dar fruto. Por eso es importante que cuando uno usa la ley, escuchen, nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, pero la ley tiene un propósito, por lo tal el Señor la dejó en la Biblia, es decir, eso no está por estar ahí. Y hay que darle un uso legítimo a la ley. Escúcheme, nosotros sabemos que vivimos por la gracia. No estamos viviendo por la ley, aunque algunos quieran incrustar la ley en este tiempo para tratar de vivir de esa manera y están en serios peligros. ¿Qué es tratar de vivir bajo la ley? Bajo la ley es decir, usted tiene que guardar el día sábado porque la ley dice que hay que guardar el día sábado. Bueno, yo hago una pregunta. ¿De qué les sirve a estas personas guardar el día sábado si son mentirosos? Si son tramposos, si odian al papá, si odian a la mamá, ¿de qué les sirve eso? Entonces, cuando un grupo de personas, cuando una denominación quiere comenzar a vivir de acuerdo a la ley, es lo que se conoce legalista, ¿no? Quiere vivir de acuerdo a la ley, pues va a tener dificultades porque están en serios aprietos. Entonces, como están queriendo vivir por la ley, entonces están dejando a un lado la gracia. Y Dios los deja, bueno, está bien, vivan por la ley, pero les deja algo claro. Si ustedes infringen, aunque sea un mandamiento de la ley, es como si hubieran infringido todos. Entonces, ahí hay un problema muy serio. ¿Para qué fue dejada entonces la ley? La ley fue dejada para preparar la tierra del corazón. Para que después de que conocemos la ley, se remueve toda la tierra y entonces ahí sí viene la semilla del evangelio de la gracia de Dios y lo podemos entender. El Señor Jesucristo o Dios lo dejó establecido en su palabra y al apóstol Pablo, en una carta que escribió a su discípulo Timoteo,
y quedó registrado hoy en 1 Timoteo capítulo 1 a partir del verso 8. La ley hay que saberla utilizar, hay una forma legítima para utilizar y otra forma que es ilegal para utilizar. Y dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 verso 8 en adelante: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, escuchen esto, para los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas. A mí me preguntó, pastor, ¿qué es eso de parricida? Parricida es aquella persona que mata. Y escuche que matar no es solamente quitar la vida físicamente. Ojo, porque si hay hijos que dicen, yo odio a mi papá, bueno, está dentro de los parricidas. Matricidas, lo mismo con la mamá. ¿Sí? Entonces, no solamente es quitarle la vida, que obviamente eso es un pecado tremendo, porque esto aplica tanto para padres como para hijos, ojo, porque también cuando uno estudia esta palabra parricida, es aquel que le quita la vida al papá o a un hijo. Entonces también, si hay papás en sala, espero que no, por favor, si hay papás en sala que odien un hijo, que tengan rencor con un hijo, que estén cargados con un hijo, escúcheme, hay que tener cuidado, eso hay que solucionarlo inmediatamente. Dice, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Son los homosexuales, jovencitas lesbianas, mujeres lesbianas, hombres homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. ¿Quién es el perjuro? Aquel que se acostumbra a jurar en falso, a comprometerse y no cumplir. Y para cuantos se opongan a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces noten que la ley fue dejada a ese grupo de personas para que sean confrontados, y al ser confrontados dicen, no, yo estoy mal delante de Dios. Cuando el pecador oye la predicación de la ley, entiende que ha pecado, mis amados. Ha sido con Dios, porque ha violado la ley de Dios, que es lo que dice Romanos capítulo 3, verso 19 y 20. Este es un pasaje bien interesante que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en los Romanos. Dice, pero sabemos lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio, escuchen lo que dice esta parte final, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. En primera instancia dice para que toda boca se cierre, es decir, para que ninguno se crea que, no, es que yo soy, no, todos, cuando nosotros somos confrontados, todas las personas, sin excepción, cuando somos confrontados por la ley de Dios, decimos, no, yo soy un pecador. Ninguno, ni un ser humano en esta tierra puede decir, no, yo sí cumplo todo. Entonces toda la boca se cierra y al final llegamos a la conclusión, somos culpables. Estamos mal delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, la boca se cierra. Pero también al final dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley lo que nos muestra es el pecado para que nosotros nos veamos y digamos, no, estamos mal. O sea, conocemos el pecado. Y lo que ha sucedido con nosotros, seguramente con ustedes también y conmigo en forma particular, es que cuando nosotros nos vemos frente al espejo, entonces nos damos cuenta que estamos fallando con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? ¿Qué fue lo que Dios tocó nuestro corazón? Que nos dimos cuenta que tenemos mucho pecado. Es decir, abundó el pecado en nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta, y ese es un buen paso, cuando nos damos cuenta que estamos llenos de pecado, entonces podemos entender la gracia de Dios, que nosotros éramos culpables y merecíamos el infierno, que nosotros éramos los únicos que tenemos que estar allá crucificados, que nosotros verdaderamente no merecíamos, es que yo merezco tal cosa, yo soy el hijo del rey, merezco tal cosa. No, lo único que merecíamos, dijimos la semana pasada, lo único que nos merecíamos por nuestros actos era el infierno, era la condenación eterna. Entonces, cuando vemos la gravedad de nuestra condición, nuestra situación, podemos ver que verdaderamente la gracia de Dios fue muy grande. Dice Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Noten que ese es el proceso donde Dios nos está llevando. Y esto me parece hermoso, lo que Dios está haciendo con nosotros. Lo que Dios está haciendo en esta sala, lo que Dios está haciendo con estos espacios bonitos. Lo que está pasando es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? ¿Sobreabundó qué? La gracia. Porque pudimos entender verdaderamente el valor de Cristo para nuestra vida. Entendimos que Cristo es mucho más que verlo ahí crucificado en una cruz y decir, ay, sí, pobrecito, todo lo que pasó. No, estamos entendiendo el propósito por el cual Cristo vino a nosotros. Y entonces la ley como tal es como el que nos ayuda a eso.
Es como el ayo, dice la Biblia. La ley es un ayo. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un ayudante. De ahí está la palabra ayudante, de ayo. Es aquella persona que llevaba al niño al colegio. Es el que lo está guiando. En otras palabras, el educador, cuando nosotros que estamos ahorita en reuniones virtuales con nuestros hijos, esa persona que está al otro lado es un ayo, que le está ayudando a nuestros hijos en las diferentes materias, en matemática, le está ayudando a que aprenda a sumar, le está ayudando a que aprenda inglés. Ese es un ayo. Pero escúcheme en esto. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Noten que la ley lo que hizo fue llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, cuando ponemos la confianza en el Señor. Entonces la ley es como un arado que se mete en la tierra, repito, en la tierra dura, que es la tierra de nuestro corazón, que está hoy tan duro. ¿Y qué hace? Lo suaviza. ¿Qué hace? Levanta las piedras de pecado en nuestra vida, las superficie, es decir, las pone en evidencia. Y en ese momento, cuando nosotros decimos estamos mal, entonces tenemos que quitar esas piedras. ¿Qué es el proceso de quitar las piedras? ¿Cómo se quitan las piedras? Es el proceso que aprendimos del arrepentimiento. Entonces, si definiéramos de una forma coloquial, ¿qué es arrepentimiento? Es sacar las piedras de pecado de nuestra vida, que fueron removidos. Después de todo esto, se removió, entonces ya vimos las piedras, y entonces ¿qué hacemos? Las sacamos. Ahora, algunas personas pueden decir, a pesar de que ven esas piedras, quieren seguir con ellas. Entonces yo quiero decirles, si quieren seguir con esas piedras, entonces su corazón se pone duro y la semilla no va a entrar, y si no entra, pues no va a dar fruto. Aquellas personas dicen, no, yo tengo que quitar las piedras. Entonces quita las piedras, entonces ya la tierra es suave, viene la semilla y comienzas a dar fruto. Entonces se convierte en lo que dice la Biblia en una tierra buena y recta, en un corazón bueno y un corazón recto, que es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 8, verso 15, hablando sobre la parábola del sembrador nuevamente. Dice, mala que cayó en buena tierra. ¿Cómo se hizo buena tierra? Pues a través de lo que Dios hizo en el proceso en el corazón de él. Estos son los de que con corazón, dice la Biblia, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Entonces, ya nosotros entendemos que la ley nos hizo ver que nosotros estábamos más delante de Dios, que es lo que dice 1 Juan capítulo 3, verso 4, que nosotros infringimos la ley. Y como infringimos la ley, estábamos en pecado y teníamos que arrepentirnos. Y que debemos sacar de la tierra de nuestro corazón a través del arrepentimiento, a través que ese arrepentimiento, confesar nuestros pecados, apartar de nuestros pecados y poner la mirada en Cristo Jesús. Que es lo que ya estudiamos, Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no esperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Entonces, mis amados, con un buen entendimiento de la ley, eso crea un temor santo en nosotros. Porque como Dios nos volvió a recordar todo esto, entonces ya nosotros tenemos más temor. No podemos fallarle a Dios. No, ya le habíamos fallado porque éramos unos cristianos mediocres, ni siquiera éramos cristianos, éramos unos creyentes simplemente, pero ahora necesitamos comenzar a vivir bien. Eso fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que quedó registrado en el libro de Éxodo, capítulo 20, a la altura del verso 18. Cuando vino el Señor y les habló al pueblo, y el pueblo se asustó, dice literalmente la palabra, dice, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces escuchen, mis amados, todo esto que está pasando en nuestras vidas, y después de que termine todo este tiempo y todo lo que está sucediendo, nuestra vida tiene que estar ya con una forma diferente, un nuevo estilo de vida. Y el nuevo estilo de vida que Dios quiere es que vivamos a partir de todo este tiempo hasta que el Señor venga a su presencia, vivamos bajo el temor de Dios. Mis amados, que entendamos que nosotros le podemos fallar a los demás y los demás de pronto ni se dan cuenta, pero que Dios se da cuenta de todo. Uno de los problemas más grandes que tiene la raza humana hoy, el cristianismo, es que se han olvidado el temor a Dios. Entonces ya no tienen temor a Dios, entonces no se les da nada a pecar. Y aunque saben que eso es pecado delante de Dios, lo siguen haciendo. Y este grupo en particular que Dios nos está reuniendo no es en vano, mis amados. Él quiere que nosotros verdaderamente marquemos una diferencia, que nosotros seamos completamente personas cambiadas y de testimonio, que seamos personas temerosas de Dios,
que no importa que no nos estén viendo, que no importa que el cliente no te vea, que no importa que tu esposa no te vea, que no importa que tu papá no te vea, tu hijo no te vea, pero aquí lo importante es siempre guardar el temor a Dios, que Dios lo conoce todo y que Dios ha sido misericordioso y que Dios nos ha perdonado, pero no para que sigamos pecando como antes, sino para que tengamos vidas diferentes. Dice Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y verdad, Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A eso estamos llamados, apartarnos del mal. Nosotros no podemos seguir igual como estábamos antes. No podemos seguir jugando a ser cristianos. No podemos seguir teniendo una fachada de aparentar ser cristianos cuando verdaderamente no lo somos. Este es un momento para cambiar, este es un tiempo para decir, Señor, verdaderamente yo quiero ser una persona diferente en todas las áreas, mis amados. No solamente en la parte espiritual, que es obvio que es fundamental, lo más importante, sino en tu relación con tu familia, en tu negocio, en tu estudio, con tus vecinos, con tus familiares. Tenemos que verdaderamente ser personas que marcamos la diferencia. Dice Lucas capítulo 8, verso 15, para ir terminando, mala que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjense que solo hasta ahí es que la persona puede dar fruto. Fíjense que esa es la razón por la cual muchas personas no podían dar fruto. Porque, como les venía diciendo en las reuniones anteriores, porque seguramente hay pecado en su corazón, hay dureza en el corazón, no han podido perdonar, y hasta que no saquen todo eso no van a poder dar fruto. Entonces, por eso es que es muy importante, en primer lugar, la evidencia, escúcheme, la evidencia convincente. Todo esto lo vamos a profundizar más adelante, pero para ir adelantando un poquitico, la evidencia más convincente, más creíble de una verdadera conversión de una persona es que esta persona da fruto. Pero aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. El fruto que habla la Biblia, de este buen fruto que está dando, un fruto de perseverancia, es un cambio verdadero en la vida de la persona, mis amados. Pasa que nos enseñaron que el fruto es aquella persona que invita a muchas personas a la iglesia y que tiene ministerios grandes y una cantidad de cosas. Entonces la gente dice, mire qué gente tan fructífera. Entonces piensa que una iglesia fructífera es una iglesia que tiene multitudes. Y ahí hay un engaño porque no porque hayan multitudes quiere decir que sea muy fructífero. Porque si fuera por multitudes, Luis Miguel llena escenarios, llena coliseos enteros, Vicente Fernández llena escenarios y no son personas fructíferas en lo espiritual. Entonces noten que el fruto no tiene que ver con multitudes, con cantidades, con dinero, con posesiones. Ese no es el fruto que está hablando aquí. El fruto que el Señor está hablando es un fruto dentro, un cambio en nosotros. Que el que mentía no miente más, que el que era borracho no se emborrache más, que el que era adúltero no adultera más. Ese es un fruto. Que el que era tramposo en los negocios deje de ser tramposo en los negocios. Ese es un fruto. A eso es que el Señor está llamando. A que cuando uno tiene un corazón cambiado, arrepentido, verdaderamente nuestra vida comienza a dar fruto. En segundo lugar, la otra indicación de que realmente la persona tiene la salvación, entonces dijimos, número uno, que es da fruto. Pero la segunda, digamos, indicativo de que una persona se ha convertido, es que es una persona que persevera, vienen pruebas, vienen dificultades y sigue ahí, no se echa para atrás, ni siquiera considera eso, ni siquiera lo contempla, ni siquiera dice a los demás, yo como que estoy pensando no volver. No, es que ni siquiera eso pasa en su mente, sino que al contrario está ahí. Cuando una persona no persevera en las cosas de Dios, cuando una persona tiene cambios en su vida, esa es una persona como Demas que vimos ayer, una persona que realmente no se ha convertido. Por eso dice la Biblia que tiene que retener la palabra oída y dar fruto con perseverancia. Dice para terminar 1 Corintios capítulo 15, verso 1, además os declaro hermanos, 1 Corintios 15, 1, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, dice la Biblia, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay muchas falsas enseñanzas hoy en día en lo que tiene que ver con este pasaje de la parábola del sembrador. Algunos la toman para decir lo siguiente, que es algo que es falso y si tú lo tienes como concepto, por favor, reevalúalo. Dicen, es una demostración que por cada 4 personas que se les predique, uno se convierte. No, esa estadística es falsa. Esa estadística es falsa. Otros dicen, no, es que eso indica que del 100% de las personas, el 40% se convierten y el otro se pierde. No, eso tampoco es cierto, mis amigos. Eso no es una estadística correcta. Otra cosa que dicen es que la parábola del sembrador muestra
que todos los que creen son salvos. No, eso no lo está mostrando. Hay muchas personas que creen pero no son salvos. Recuerde que aún los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque no obedecieron, porque no se arrepintieron, porque quisieron seguir en su vida. Y entonces no quiere decir que porque una persona crea, porque hay muchos que dicen yo creo, sí, pero si no te has arrepentido, no eres salvo. La parábola del sembrador más bien nos muestra, número 1, que es necesario primero, escúcheme esto como principio, porque tú vas a tener que predicar la palabra a tus familiares, a tus amigos, que lo primero que tenemos que hacer antes de sembrar la semilla es que tenemos que preparar el terreno. Es todos los pasos que hemos venido dando aquí, que el Señor nos ha venido mostrando, que hemos venido dando. Antes de tú compartirle a alguien del Evangelio de Jesucristo, tienes que preparar el terreno. Por eso cuando enseñan a evangelizar, lleva una persona a la iglesia, dígale, Dios tiene algo preparado para ti, Dios tiene una bendición para ti, ven a la iglesia que Dios te va a bendecir. No, primero tiene que mostrar. Entonces la gente iba por hacer un favor a Dios. Yo vengo por hacer el favor a la vecina, por hacer el favor a Dios porque pobrecito. No, mis amados. La gente tiene que entender primero que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Que Dios no necesita de nosotros. Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Entonces, nosotros debemos entender eso, que la ley fue dejado como nuestro ayo para nosotros poder entender nuestra condición, y una vez entendemos la condición, volvemos al Señor. Ahora, también entendemos que no todos los que dicen Señor, Señor, serán salvos. O sea, no todo el que crea será salvo. Dice la Biblia en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? ¿Ya vimos eso? Dice 2 Corintios 15:2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, mis amados, el verdadero convertido es el que se arrepintió de sus pecados para luego creer en el Señor Jesucristo para salvación. El que solamente cree y no se arrepiente, simplemente es una persona que es un falso convertido. Creer en el Señor Jesucristo, pero llevar la persona a que verdaderamente entregue su vida al Señor y que se arrepienta. Esto lo vamos a estudiar más a fondo. Mañana, con la ayuda del Señor, la próxima lección tocaremos el tema de las 5 señales de una falsa conversión. Y vamos a profundizar mucho más en esto. Vamos a seguir metiendo el arado para que Dios verdaderamente pueda hacer la obra completa en nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta hora, por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias por tu misericordia, gracias por tus favores, gracias por la exposición de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, que nos lleva verdaderamente a revisarnos cómo estamos delante de ti, Señor. Una vez nosotros hemos visto cómo estamos, entonces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, reconocer que en nuestra vida abundaba el pecado, pero que también, así como abundó el pecado, nos muestras al Señor Jesucristo como el Salvador, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir que la gracia es mucho más grande que nuestro pecado, que si bien es cierto habíamos pecado de una forma desmedida, también la gracia vino, y esa gracia es mucho mayor que nuestro pecado, y eso es lo que nos lleva a poder nosotros tener una vida en paz y tranquila delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.